Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este programa El Sol de la Mañana de este jueves 4 de enero del año 2018. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Primera de Corintios 1:10. Dice, les suplico, hermanos, apóstol el apóstol Pablo, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Esa es la garantía de que haya paz entre todos nosotros, que nos mantengamos unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Primera de Corintios 1:10. Un saludo especial, como siempre, a don Antonio y a doña Montserrat Despallat, dos empresarios de los medios de comunicación que han transformado la forma de hacer comunicación y le han dado un sentido bastante humano. A mi hermano y amigo Julio Martínez Pozo, que siga disfrutando sus vacaciones, María Elena Núñez, José La Luz, Melton Pineda, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquini, Víctor Gómez Casanova, a nuestra productora Helen Gil, nuestra coordinadora Sonia Patiño, nuestro genio en aspecto técnico Amaury Aybar, que lo siento por él, pero el Licey sigue ganando y está invicto y va a ganar, faltan 18 juegos y el Licey va a ganar 22. A Joba Bernal, amigo y hermano, que también es cogidista, yo lo siento por yo. ¿Liceísta? Peor todavía de que Aguilucho. Bueno, y al equipo de 5-7 que sigue haciendo un trabajo súper especial, Humberto Paniagua, Yuri Rodríguez, Daris Terrero, Luis Ramírez, Andrés Martínez, Joselito Félix, Manegonte, especialista en asuntos agropecuarios, Ramón Paulino desde Santiago, Rafael Díaz, que debe estar con una sonrisa de oreja a oreja. Ay, Rafaelito, estamos felices con Licey invicto. Y a Mario Díaz, el encargado técnico del equipo de 5-7. Y finalmente al equipo de Señales TV. Señales TV, un canal para sembrar valores. A Saulo, Constanzo Jesús Ramírez y Joan Colón. Miren, ayer yo hice un comentario enviándole un mensaje al alcalde de Santiago, Abel Martínez. Fue mi primer comentario del día de ayer. Debo dar constancia de que el alcalde me hizo una llamada, me hizo una comunicación, se comunicó conmigo. No la llamada de Fernando Ramírez, que eso es otra cosa que sucedió después, sino él de manera particular, él y yo tenemos una relación de amistad de hace muchísimo tiempo. Me escribió un mensaje y me dijo que entendía que yo no tenía toda la información de las cosas que estaban pasando en Santiago y que me invitaba a que yo fuera a la alcaldía de Santiago para que nos sentáramos, nos bebiéramos un café y pudiéramos conversar como amigos de las cosas que han pasado. Yo le di las gracias, le dije que precisamente mi interés, simple y sencillamente, era tratar de darle un consejo de amigos, porque entendía que los asesores tal vez no lo estaban manejando de la mejor manera y que él, que yo entiendo que es un joven político con muchísima perspectiva, debe saber manejarse para no romper un esquema importante de crecimiento político. Y como ustedes recuerdan, le decía que hay varios ejemplos en República Dominicana de jóvenes como él, de jóvenes que después que llegan al poder o tengan una posición importante o se creen superiores a todo el mundo, lo que han hecho es dañarlo todo y pierden la perspectiva política y en vez de ser parte del cambio generacional que hace falta en la República Dominicana, se convierten en una frustración más desde el punto de vista político. Ese es el único interés de mi comentario en el día de ayer. Por eso valoro esta actitud del alcalde de Santiago, Abel Martínez. Reitero mis afectos para él, mi actitud siempre de amistad y de ayudarle en lo que sea posible, con mis comentarios, con mi acción. Yo siempre, lo que decía en el comentario es lo mismo que yo trato de hacer en mi vida. A mí no me gusta pelear con nadie, yo no tengo por qué pelear. Para pelear se necesitan dos y yo nunca peleo. Yo lo que hago es que planteo mis criterios. Si se creen que vale la pena, con mucho gusto lo expreso. Si no, ni modo. Ahora bien, miren una cosa. Ayer sucedió algo en Santiago que yo creo que de alguna manera, y ojalá Abel me esté escuchando nuevamente hoy, o alguien que esté cerca de él. Yo creo que ayer hubo un mensaje claro para Abel Martínez en Santiago. Yo decía en el comentario de ayer que Abel se estaba enfrentando a mucha gente en Santiago y además se estaba enfrentando al presidente Danilo Medina. Porque la situación del parque de Santiago, o sea, si hay dos ministros de absoluta confianza del presidente y el presidente que pone los recursos, el dinero de arreglar el parque de Santiago, es el presidente Danilo Medina que lo está poniendo. Es la presidencia de la República, a través del Ministerio de Obras Públicas y a través del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces es el presidente. Cualquier actuación contraria a eso es con el presidente. Y decía también que el enfrentamiento con Silvio Durán
era un enfrentamiento de alguna manera también con el presidente. ¿Por qué? Porque Silvio Durán es un hombre de absoluta confianza del presidente Danilo Medina. Lo que hemos sido tradicionalmente danilistas, todo el mundo sabe que yo respaldo a Danilo desde los años 90, sabemos quién es parte de su entorno y sabemos que Silvio Durán, el ingeniero Silvio Durán, es un hombre del entorno particular, personal y muy cercano del presidente Danilo Medina. Por eso está dirigiendo Corazán. Y ayer yo siento, y ojalá, con todo el respeto que me merece Abel Martínez, el alcalde de Santiago, él viera ese mensaje. ¿Cuál fue ese mensaje de ayer? El presidente Medina fue a entregar títulos de parcela, de una serie de cosas. ¿Quiénes tenían que estar con él? Con él tenían que estar José Dantes, que es el director de la Comisión de Titulación, y el director del IAD, Emilio Olivo. Y tal vez la gobernadora y alguna gente más. ¿Qué hizo el presidente Medina? Invitó a Silvio Durán y lo puso a su lado. Es decir, ese es un mensaje. Para los que saben de mensajes hacia otros, los que de alguna manera tenemos un poco de dominio de eso, sabemos, hay un conflicto, le cierran, en la alcaldía le cierra, el día anterior le cierra la oficina. ¿Y qué hace el presidente Danilo Medina? No se pone a su lado al alcalde. Pone a su lado a Silvio Durán, o sea, a quien está en la situación conflictiva enfrentando al alcalde, pero no solo eso, o sea, no solamente lo sienta a su lado, sino que una de las conquistas importantes que anuncia el presidente Danilo Medina es la construcción de un acueducto, y ahí frente a todo el mundo y el país le entrega 600 millones de pesos a Corazán, es decir, a Silvio Durán, para que haga esa obra. Es decir, viéndolo con tranquilidad, sin apasionamiento, sin otra cosa, ese es un mensaje que ojalá, no digo a Fernando que es mi amigo y mi hermano y que es un relacionado al público, los relacionados al público en esto no tienen nada que ver. Yo estoy hablando del ejecutivo, del incumbente y del político, porque el político no es Fernando Ramírez, el político es Abel Martínez. El ejecutivo es Abel Martínez. El que debe tener la visión y la claridad para actuar es Abel Martínez, el alcalde de Santiago. Y yo pienso que con mucha humildad él debe interpretar ese mensaje del presidente Danilo Medina, que él sabe muy bien que el presidente Medina es su amigo también. Pero Silvio Durán es del entorno político del presidente Medina. Y yo no sé si es que tal vez Abel piensa que Silvio podrá ser su opositor de cara al 2020, cuando vengan las elecciones de la alcaldía y no sé, puede ser que Santiago es tan complicada y tan difícil, y sobre todo siempre el PLD tiene un lío, el PLD no, todos los partidos tienen un lío, Santiago es una situación complicada y difícil, pero yo siempre pongo el ejemplo de Julio César Valentín, mi hermano y amigo Julio César Valentín. Valentín es un hombre concertador, Valentín viene de la izquierda, viene de pelear, de hacer muchísimas cosas, pero sin embargo cuando asumió el liderazgo político más importante en diversos momentos, ¿verdad? Como fiscal, como diputado, como presidente de la Cámara de Diputados y ahora como senador, es un hombre absolutamente concertador. Usted no ve que Valentín no pelea con nadie y tiene conflicto con muchísima gente y además no tiene pelos en la lengua para cuando se sienta con alguien decirle, mira, yo creo esto y voy a actuar así. Pero no es un irracional ni un absurdo de querer que todo el mundo esté equivocado y que el único que tiene razón es él. Entonces, Valentín es un ejemplo de cómo manejar Santiago, lo mismo que Francisco Domínguez Brito. Francisco Domínguez Brito, un hombre sumamente concertador, también viene de Santiago, con las mismas situaciones. Entonces, hay que saber entender las reglas y hay que saber entender los mensajes. Entonces, mi humilde segundo comentario, y con esto creo que, ¿verdad?, hasta que me siente con Abel, pienso ir a Santiago tal vez la semana que viene o cuando sea posible, y sentarme con él y analizar, o sea, decir lo que yo creo, escuchar sus argumentos, pero pienso, y no quería dejar de decir esto hoy, que eso que sucedió ayer en Santiago es un mensaje, desde mi punto de vista, directamente del presidente Danilo Medina, enviado a la alcaldía y al alcalde de Santiago. O sea, directamente, el poner a Silvio Durán a su lado, entregarle, decirle, miren, yo confío en este hombre, está a mi lado, y no solo confío en él, sino confío en él como funcionario, como gerente, porque mire, ame un acueducto, y ven aquí al lado mío.
en un momento donde están sumamente enfrentados en la alcaldía y Corazán. Entonces, ojalá Abel, que yo sé que es un hombre muy inteligente, porque Abel Martínez es un hombre, para llegar a donde ha llegado, para hacer 6 años, creo que fue, 6 años fue que fue presidente de la Cámara de Diputados, para ser miembro del comité político tan joven y para lograr todo lo que ha logrado, tiene que ser un hombre inteligente. Abel es un hombre sumamente inteligente. Entonces, a veces, Abel, hay asesores nuestros, te lo digo porque, ¿verdad? Todos, los que de alguna manera tenemos liderazgo en algo, un liderazgo político, un liderazgo empresarial, un liderazgo comunicacional, un liderazgo de cualquier manera, tenemos asesores, pero a veces los asesores no entienden la magnitud de, o sea, ellos ven los árboles, pero no ven el bosque. Tú tienes que salirte de los árboles y ponerte arriba y ver el bosque desde arriba. Y saber que un ayuntamiento, y sobre todo de Santiago, que es un ayuntamiento de tanta importancia, no puede estar conflictuado permanentemente con el empresariado, con el Poder Ejecutivo, con dos ministros, con el director de Corazán, con muchísima gente. Es decir, no, que lo que está tratando de ordenar, yo estoy de acuerdo que se ordene, pero el orden implica también saber manejarse con humildad, con ecuanimidad, con sentido de justicia, con sentido de respeto y sobre todo sabiendo concertar. Un presidente es un concertador, un alcalde es un concertador, o sea, quien dirige cualquier área tiene que ser un concertador que sepa manejar todos los intereses y que crea que convenciendo o haga el esfuerzo de convencer a los demás de que él tiene razón y caminen todos juntos. Ese es el gran reto y los grandes líderes que llegan a algo son los que actúan así. Así es que finalmente solamente al alcalde Abel Martínez, ojalá puedas leer, puedas sacar las mejores conclusiones de ese mensaje que hubo ayer en Santiago de parte del presidente Danilo Medina para ti. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Miren, a las 7:12 quiero referirme. Usted sabe, el año 2017 fue un año donde la oposición, desde mi punto de vista, salvo el Movimiento Verde, que fue una oposición especial, pero no era una oposición orgánica, establecida, ni de partido. La oposición como partido en el 2017 fue muy débil desde mi punto de vista. Incluso yo creo que una de las grandes fortalezas del PLD y de los gobiernos del PLD ha sido la gran debilidad de la oposición. Es decir, el PLD ha cometido miles de errores, ha hecho muchísimas cosas buenas, los gobiernos del PLD han hecho muchísimas cosas buenas y, como yo decía, han hecho avanzar la economía, la estabilidad la han mantenido, el crecimiento, sin inflación, una serie de cosas. Pero ciertamente también han cometido muchos errores. Son seres humanos que dirigen el PLD y son seres humanos que dirigen el país, no es Dios, el único que no se equivoca es Dios. Pero el PLD, esos errores que ha cometido, la oposición no ha sabido articularlo, no ha sabido aprovecharlo, ni ha sabido desarrollar una estrategia clara y definida para aprovechar de esos errores del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, en el país, pienso yo, humildemente, no hay realmente una oposición política. Por eso, la gran fortaleza del partido de gobierno, que en el fondo también es una gran debilidad. Porque si aquí hubiese una oposición política articulada real, con varios de los errores del PLD, hace tiempo que lo tuvieran acorralado. Bueno, el Movimiento Verde acorraló a Danilo en un momento, acorralado, lo tenía acorralado con el asunto de Odebrecht. Lo que pasa es que Danilo también es un hombre inteligente y los sucesos van caminando y tú te vas articulando en la medida en que crees conveniente para ti y tomas medidas que desarticulan o fortalecen lo que tú haces. Y en ese momento donde estaba prácticamente acorralado, porque hubo un momento el año pasado en que el Movimiento Verde acorraló al gobierno y acorraló al presidente Medina y parecía que iba a pasar por una situación muy difícil y la sorteó. ¿Por qué la oposición no pudo aprovecharla? Porque realmente no hay de parte de la oposición una real articulación como oposición. Y lamentablemente, donde el Movimiento Verde tenía más acorralado al presidente Medina, habían sectores de la oposición vinculados a eso. Porque en Odebrecht, el presidente del principal partido de oposición, que yo creo que de manera injusta, yo lo dije varias veces y lo reitero ahora, pero ¿cómo podía el
el PRM empezar una campaña por eso si tenía a su principal dirigente vinculado a eso. Entonces, esa fue, digamos, de las fortalezas que logró manejar la estrategia del gobierno para quitarse de encima ese acorralamiento que tenía. Pero la oposición como tal, ¿qué es la oposición? La oposición se supone que es un grupo de partidos que no están en el poder y que están tratando de hacer las cosas de manera diferente. Y yo le digo a ustedes, de los partidos que están en oposición y que están en áreas de poder, porque la oposición está en áreas de poder, está en el Congreso y está en los ayuntamientos. Esas son áreas de poder. No están en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, digamos, está el PRD que es de oposición, pero que tiene una alianza con el PLD. Pero los otros partidos, el PRM, el Partido Reformista y los partidos de la izquierda, están en el Congreso y están en los ayuntamientos. O sea, hay un sector de la oposición que está en estructura de poder importante. Sin embargo, usted me dice ahora mismo, yo le pregunto a cualquiera, ¿cuál es la diferencia entre un alcalde de la oposición y uno del gobierno? No hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un diputado de la oposición y un diputado del gobierno? No hay diferencia. Están actuando prácticamente igual. Entonces, la oposición como tal no tiene, lamentablemente, una estructura, una visión y un plan alternativo al del gobierno para mostrar que ellos son diferentes. No hay. Señores, ahora mismo no hay un solo representante. Que me excusen, ¿verdad? Yo no estoy hablando de nadie en particular, ni nadie de manera personal. A mí no me gusta acusar a nadie. Como dice la Biblia, estoy haciendo un análisis en sentido general. Pero no hay un solo representante de la oposición que esté jugando en la estructura donde está un real papel opositor y que la muestra de lo que se está haciendo sea diferente a lo que está haciendo el gobierno. Dígame un alcalde de oposición, dígame uno. Es más, bueno, Abel es que está actuando contrario al gobierno y Abel es del PLD. Pero dígame un alcalde de la oposición que esté actuando diferente, o sea, que esté haciendo, que esté tomando acciones, que esté manejándose de manera diferente, que esté, nada, o un diputado, o un senador. Bueno, Paliza, tímidamente, pero no tiene mucho apoyo de su gobierno, de su partido, pero tímidamente, pero realmente como partido, no persona, sino como partido, no hay articulado de parte de la oposición una estrategia clara y definida para enfrentar el gobierno en muchos errores que tiene el gobierno, porque el gobierno tiene muchos errores. Y más aún, oigan esto, yo creo que nunca como ahora el PLD ha estado en una situación más difícil, camino a un rompimiento. O sea, yo creo que la tensión que se está viviendo en el PLD en estos momentos, una de las tensiones más difíciles y duras de toda su historia. O sea, la guerra fría que hay entre Danilo y Leonel es fuerte, no es fácil. ¿Por qué? Porque los dos, de alguna manera, y sus entornos, están jugando a mantener, si no la dirección del gobierno, por lo menos la mayor parte del poder que representa el PLD y una parte del país. Es una lucha donde los dos están por el mismo puesto, digamos. Yo particularmente creo que Danilo no va a reelegirse, pero bueno, la otra vez yo creía que él no se iba a reelegir y se reeligió. Yo creo ahora que no, pero bueno, el problema es que él es el presidente y solamente él es que sabe en un momento cómo va a actuar. Y los leonelistas entienden que Danilo está trabajando para reelegirse. Y por eso ellos están haciendo una estrategia para ser cada vez más fuerte y tratar de frenar eso. Es decir, nunca como ahora el PLD está en una situación tan tensa desde mi punto de vista. Pero la oposición no ha sabido ni siquiera aprovechar eso. O sea, no ha sabido aprovecharlo. No hay, pienso yo, puede ser que tengan una estrategia, no la conozco, pero en términos concretos y prácticos no ha habido una estrategia clara de la oposición de aprovechar esa fisura entre Leonel y Danilo, que lógicamente yo soy de los que digo que son dos líderes consentidos de la historia, que tienen 20 años, 25 años en esa misma situación, que a final de cuentas después se entienden. Pero se entienden precisamente porque la oposición no se convierte en una opción real que lo pueda desplazar, ni que pueda establecer una alianza táctica con uno o con el otro. No hay un aprovechamiento real. Lamentablemente el PRM, que es el principal partido de oposición, que logró un hecho histórico, porque el PRM hay que decirlo, en su primera participación como partido sacó un 35% de los votos. Eso es una proeza histórica. O sea, Luis Abinader y el PRM lograron una proeza histórica en las elecciones del 2016. Histórica, o sea, en su primera participación electoral sacó un 35%. Mi hermano, un 35%, cualquier partido de América Latina gana unas elecciones con un 35%. Pero
pero posteriormente no supo articular eso para fortalecerse, al contrario, se ha venido desgajando cada vez más. Yo creo, hoy lamentablemente, duro decirlo, yo creo que el PRM en el día de hoy es un partido, lamentablemente, bueno, casi todos los partidos dominicanos son así, pero en el caso del PRM, que parecía la opción alternativa, la opción de alternarse y de cambiar lo que puede ser el PLD, el PRM hoy se ve como un partido que no sabe lo que quiere, no sabe lo que busca, tiene una especie también, así como el PLD tiene una guerra fría entre Leonel y Danilo, el PRM tiene una guerra fría entre Luis Abinader e Hipólito Mejía. Luis Abinader, un hombre que todo apunta a que debería ser la opción emergente importante como relevo de los liderazgos históricos que han conducido el país. Sin embargo, él no da todavía, con todo el respeto que me merece Luis Abinader, pero no da la imagen de un estadista. Todavía como que le falta la imagen del estadista, de un líder real del país. Todavía es la imagen que por lo menos algunos vemos, no lo estoy diciendo de mala manera para él, pero como todavía una especie de muchacho que está tratando de articular y de sumar, pero no un líder real en que se pueda confiar para que dirija el país. Esa es la imagen, por lo menos que hasta ahora se ve. En el caso de Hipólito, porque esta guerra fría entre ellos dos es a ver quién se queda con la mayoría del PRM. No, oigan bien, no es de desarrollar una estrategia para enfrentar al PLD, es quién se queda y quién es el candidato. Ni siquiera en eso se han podido poner de acuerdo. Hipólito, un hombre con mucha experiencia política, un expresidente. Un expresidente pesa mucho, bastante en el país, pero ya es un hombre, digamos, más de 70 años, es una persona que no maneja los problemas de la modernidad, que tiene algunas limitaciones para entender la dinámica de la sociedad moderna. Es decir, Hipólito, aunque está en los últimos tiempos está tratando de rodearse de muchos jóvenes y de gente que entienda la dinámica de la sociedad moderna, ciertamente él también tiene serias limitaciones como líder político propiamente dicho, aunque es un expresidente. Pero muchos vemos todavía algunas limitaciones como un real estadista. Y aunque, lógicamente, en el país la gente a un expresidente lo valora muchísimo y tiene mucho peso por todo lo que hizo, por la gente que ayudó y por una serie de razones, todavía, fruto de la situación, sobre todo económica, de su gestión de gobierno 2000-2004, hay aprehensión de mucha gente, de muchos sectores, de que él pueda volver a ser presidente de la República. Entonces, ante esto, pienso yo que el PRM es como diría yo Manuel Serrat en una canción, barquito de papel. Es una especie de barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón donde la corriente quiera. Eso, lamentablemente, esa es la realidad que aparenta. Puede ser que se fortalezca después del Congreso, puede ser que se entiendan ellos dos, pero lo que evidencia ahora mismo es esa realidad. En el caso del Partido Reformista, bueno, el Partido Reformista y lamentablemente la mayoría de los partidos llamados emergentes, es duro decirlo, pero realmente no son opciones reales, alternativos ni al PLD, ni al PRM, ni a ningún partido grande, ni al PRD. O sea, no se han convertido todavía en eso. Son una especie de engranaje para negociar el pastel político importante que dan las elecciones y ayudar a ganar a alguien. Pero el Partido Reformista no es verdad que va a ganar unas elecciones y lamentablemente ninguna de las opciones de izquierda, que donde hay gente muy buena políticamente hablando, yo recuerdo que Fafa Tavera nos decía, cuando dimos aquellos cambios en los años 90, nos decía, la izquierda es una izquierda con gente sumamente buena y entregada, pero la mayoría somos políticamente inservibles. ¿Por qué? Porque los resultados no nos llegan, decía en aquel momento Fafa Tavera. Y ahora yo digo lo mismo. Están en el Congreso, están en ayuntamientos, están en muchísimos lados. ¿Usted siente una opción real política? O sea, ¿alguien me puede decir que siente una opción real política diferente al PLD y al PRM? ¿Del Partido Reformista o de los partidos emergentes? No, porque lamentablemente, y el sistema nuestro de partidos conlleva eso, existen para negociar una serie de situaciones, una serie de cargos, una serie de cosas, no planteamientos programáticos, una serie de facilidades, digamos, que no es malo, porque al final de cuentas también, ¿verdad?, hay que lograr mantener las cosas, pero esa no debe ser la norma principal, ni la ejecutoria fundamental, porque eso es lo que lleva a decir precisamente que no hay oposición. El 2018 camina a repetir lo del 2017. Una oposición, lamentablemente, en su salsa, simplemente dando vuelta y vuelta y vuelta, saboreando su propia salsa, pero no estableciendo una estrategia clara para enfrentar
un monstruo como es aquel, que está en una situación difícil, pero es un monstruo, está en el gobierno, tiene los dos principales líderes del país, tiene una estructura electoral que es sumamente efectiva y que cuando pasa por ahí arrasa con todo el mundo. Entonces, ante eso, evidentemente, si no hay un cambio significativo, sobre todo, ¿verdad?, en las opciones fundamentales que se podrían crear. Yo decía, el Movimiento Verde, ayer yo lo analizaba, está en una situación difícil, no hay ningún liderazgo que pueda ser nuevo. En 2 años muy difícil crear un liderazgo para que gane elecciones, muy difícil. Y de los que están, tendrían entonces que hacer un cambio bastante significativo para convertirse en una real opción de poder. Es lamentable que no haya una verdadera oposición en la República Dominicana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Miren, a las 7:25 ya quiero hacer brevemente un comentario sobre el movimiento cooperativo. Yo desarrollaré durante un tiempo algunas ideas de esto, pero quiero simplemente hoy decir lo siguiente. Miren, el movimiento cooperativo dominicano está en una situación medio complicada porque hay enfrentado 2 sectores, tanto del propio movimiento cooperativo como de la posible salida a cómo regularlo de parte del gobierno y del poder legislativo. ¿Por qué? Porque hay 2 propuestas, hay 2 visiones sobre el movimiento cooperativo. Una visión que está de las principales cooperativas que manejan recursos como si fueran bancos, digamos, ¿verdad? Así que se llama, el AIRAP, que son 16 cooperativas que tienen la característica de ser, digamos, manejan ahorros y créditos, manejan una serie de cosas que según las autoridades, y creo que en ese aspecto tienes razón, tienen que ser reguladas con criterios de la Junta Monetaria o de la Superintendencia de Bancos. Y por eso se ha creado una especie de reglamento, sobre todo impulsado por organismos internacionales, para tratar de convertir a las cooperativas en eso. Sin embargo, hay un sector de cooperativas que no son de la IRAC, sino de la Federación de Cooperativas, que dirige Julio Brito, y varios dirigentes importantes cooperativos, que dicen que las cooperativas no son bancos. Y es verdad, el cooperativismo no es banco, es una especie de economía asociativa, social, colaborativa. Es diferente. Entonces ellos dicen que estas personas de la IRAC han dañado la visión y quieren meter a todo el mundo en el mismo saco. El gobernador del Banco Central y las autoridades monetarias se reunieron con los directivos de AIRAT, que son 16, yo en estos días daba un comentario sobre eso, 16 asociaciones que han pedido que sea la Junta Monetaria o la Superintendencia de Bancos que los regule, que regule las cooperativas. Por el lado de la Federación de Cooperativas dicen, no, nosotros planteamos y está en el Congreso un código cooperativo donde se establece claramente cómo es que tiene que manejarse la situación de las cooperativas, que es diferente a la de los bancos. Y yo creo que esta situación hay que buscarse una salida intermedia que le dé fuerza a ambas partes y que no vaya a afectar a ninguno de los sectores cooperativos. Es decir, hay cooperativas que son tan fuertes que pueden convertirse en bancos, bueno, pues se conviertan en bancos. Hay cooperativas que quieren seguir haciendo el trabajo propiamente cooperativo, el trabajo asociativo, el trabajo comunitario, el trabajo de ayuda, el trabajo de que usted es dueño de lo que está aportando y que por eso gana y hace una serie de acciones sociales. Bueno, porque continúe. El gobernador del Banco Central decía que hay una especie de reglamento para las que manejan ahorros y créditos y que para las que tienen ese espíritu cooperativo se va a fortalecer el IDECOT y se le van a dar mayores fortalezas para que pueda regularlo. Yo no sé cuál es la salida. Yo he conversado con ambos lados, yo tengo amigos en los 2 lados, más del lado de la Federación de Cooperativas, donde está mi amigo Narciso Vargas, donde está mi amigo Tony Japa, donde está mi amigo Julio Brito, donde está una serie de gente que tradicionalmente venimos de una visión social y creemos que precisamente el cooperativismo debe ser una ayuda social, una economía solidaria, una economía cooperativa, una economía de auxilio, no de ganancias como son los bancos nada más. Y entonces me gusta más esa orientación y creo que lo correcto para la cooperativa en sentido general debe ser la aprobación de ese código cooperativo en la Cámara de Diputados, o sea, una ley establecida como código que regule exactamente todo, incluido los que parecen que tienen también ahorros y créditos. Y en eso no comparto la visión del Banco Central. Que me excusen mis amigos del Banco Central, pero yo creo que el espíritu cooperativo tiene que manejarse de manera diferente. Si hay cooperativas
que son más bancos que cooperativas que se conviertan en bancos. Y entonces la Junta Monetaria le dé todo, la Superintendencia de Bancos le dé toda la facilidad y toda la garantía para que sean bancos. Ahora, cooperativa no es un banco. Una cooperativa es una cooperativa. Incluso el presidente Medina, cada vez que va a una visita sorpresa, le dice a los campesinos, yo quiero que ustedes hagan una cooperativa, no un banco. Es una cooperativa lo que yo quiero que ustedes hagan. Es decir, que aprendan a asociarse y ayudarse mutuamente y a que lo que se va a invertir aquí deje beneficios para que para seguir reproduciéndose, ayudándose y aumentando. No para convertirse en bancos. Entonces yo creo que hay que buscar, lógicamente, el Banco Central está tratando de regular gente que maneja recursos, que ahí tiene razón, con ahorros y créditos. Entonces hay que saber manejar bien cuál es la realidad, manejar bien qué es lo que más conviene y tomar la medida que favorezca el movimiento cooperativo, sin afectar a esas cooperativas que tienen una categoría especial y mucho más amplia y que caminan a ser un poquito más banco, porque pueden convertirse en bancos cooperativos que se les dé una realidad especial. Pero las cooperativas no son bancos. Hay que estar claro en ese concepto, porque si no se manejan las cosas así, tal y como decía mi amigo Narciso Vargas, que es uno de los especialistas en asuntos cooperativos, mi hermano de siempre, si no se manejan las cosas así, lo que se está dando, el presidente Medina podía convertirse en el presidente que hace fracasar el movimiento cooperativo en la República Dominicana. Cambio y fuera, Mauri.